Y te voy a contar lo que hicimos en esta tercera parte. Yo le dije a Mirta que ya no estábamos grabando, entonces la entrevista se descontracturó y empezamos a hablar de algunas cosas de una manera un poco más informal. Quizás en algunos momentos nos derivamos del tema, pero yo creo que es una parte muy jugosa porque salen algunas cosas que no tienen estructura de entrevista. Vamos a hablar del agua, de cómo la están utilizando, de cómo es el manejo, y nos metemos en temas como Monsanto, qué tienen que ver los bancos. Esta parte, por ser más desestructurada, por ser más sin tanto protocolo, puede ser hasta la más jugosa de las tres partes. Insisto, no le dijimos a Mirta que la estábamos grabando, pero me pareció que estaba muy bien lo que habíamos logrado en esta parte extra que tiene el reportaje, así que espero que la disfruten. Y lo importante, digamos, en los dos temas son los movimientos sociales. Y es interesante analizar que un movimiento social es un desborde de la institucionalidad, o sea, es gente que practica la democracia directa y no la representativa. Eso es importante porque son los únicos en esta etapa y en etapas anteriores los que al interior de los territorios están defendiendo el territorio. Dentro, digamos, de los partidos políticos, las agendas son otras, o sea, están fuera de agenda todas estas cosas. Sí, definitivamente. Sí. La representación... Es importante, ahora que hablo de agendas y de políticas públicas, yo se los voy diciendo como para que después ustedes me lo vayan recordando, ¿no? Sí. Cómo se creó un problema y se lo introdujo en las agendas públicas de los estados en esta cuestión de declarar la escasez del agua, la escasez mundial, y después la escasez de gobernabilidad. O sea, crean un problema, o sea, ¿cómo entra algo a la agenda? Siendo un problema. Claro. Hay cosas que los partidos permiten que entran, o los ejecutivos permiten que entran, es una agenda gubernamental. Entonces, al tener políticas neoliberales, esta escasez o esta crisis de gobernabilidad en el agua hizo que formara parte de la agenda gubernamental neoliberal, como ahora pasa que se fueron a Holanda a ver y traer empresas que manejen las cuencas, o sea, que el propio ejecutivo lo pone en su agenda. No es que, por ejemplo, pasa lo de Chubut y el gobierno dice, ¡ay, qué barbaridad! Necesitamos solucionar lo que pasa en Chubut, entonces me voy a Holanda y traigo expertos para que me solucionen el problema de la gente de Chubut. No, para nada. No es esa. No. Para nada. O sea, importa poco el conflicto social por falta de agua. Importa sí las empresas que puedan manejar las cuencas y cobrar el agua. Entonces, ahí también entra la venta de tierras alrededor de las cuencas y de, por ejemplo, Luis y todo lo que sabemos. Bueno, exactamente. Vos fíjate que una de las primeras medidas que se tomaron fue anular la ley de tierras. Eso impide comprar a extranjeros. En cambio, ahora eso quedó liberado y en general son testaferros. O sea, como es Tompkins, o fue Tompkins, murió, ahora es la mujer, el testaferro del Banco Mundial en el acuífero guaraní. Como esos hay miles, Sí. Marcelo Mindling es testaferro de Soros desde el año 92-93. Por eso, o sea... Benetton en los 90 se hizo de la mitad de la Patagonia. Exactamente. Nosotros tenemos una cosmovisión del territorio argentino muy distinta a la que realmente es. De hecho, bueno, tenemos a este hombre, ¿cómo se llama? Que está tan viejito, el que hizo la Patagonia Rebelde. Osvaldo Bayer. Bueno, más combatido que el viejito no sé si hay otro. O sea, estas son políticas de extranjerización total, o sea, de una minoría es, digamos, privilegiada y la mayoría es mano de obra esclava, barata, determinadas empresas.
y Claro. los recursos naturales, la Sí. tierra, el agua y la minería. Y el petróleo, la tierra misma. Sí, todo eso ya, digamos, deja de ser soberano, ¿no? Claro. Entonces es un problema muy grave. O yo decía el otro día que, bueno, que la gente no tiene ni la más pálida idea y en estos momentos tiene problemas tan urgentes que es muy difícil hablar de estos temas. Totalmente. Y a mí me ha resultado siempre muy difícil investigar estos temas, porque estás tocando intereses económicos y esto no te lo perdonan, ¿no? O sea, yo por lo menos tengo documentación que respalda lo que estoy diciendo con respecto a los procesos del agua. Claro. Incluso hoy me estuve fijando, si quieren googleen y van, ya que está el tema este de Holanda, lo que fue la declaración que se hizo en el año 2000 en La Haya sobre el agua. Googleenla, los últimos 12 años, este, ni escuchamos hablar de Holanda, ni nos visitó la reina de Holanda tampoco. No. Y sin embargo, Holanda fue uno de los promotores de toda esta cuestión de la política hídrica en los estados, no solamente en Argentina, o sea, yo estoy hablando a nivel de América Latina. Sí, sí. Claro. Sí, sí. O sea, todas estas directivas se dieron para todos los países periféricos. Yo pertenezco a una organización internacional, Waterland, que la pueden buscar en Facebook, y que somos, bueno, un montón de gente a nivel internacional que está investigando y hay investigadores científicos, hay activistas, hay comunidades, todos bregando por el tema del agua, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, está trabajando con el tema de las semillas no transgénicas. ¿Viste? Monsanto, viste, quiere adueñarse de las semillas. Por ejemplo, en México, los mexicanos tienen prohibido y lo hacen en forma clandestina cultivar semillas no transgénicas, los granos originales de En maíz. algunos estados de Estados todo. Unidos también. Entonces, el que se adueñe de las semillas, y ahora el otro día en un grupo de WhatsApp entró alguien diciendo, digámosle, no al proyecto, y yo me puse a un proyecto de Monsanto. Entonces, como que había que tirar abajo el proyecto que va al Congreso. Entonces dije, bueno, es este proyecto de que están hablando, tirarlo abajo. O sea, era un proyecto que presentaba la Asociación Agraria Argentina, o sea, BUSI, la gente de BUSI, porque Monsanto, fíjate vos, o sea, hasta dónde llega este gobierno, ¿no? En defensa de las transnacionales. Monsanto le quiere imponer a la Asociación Agraria Argentina, o sea, entre comillas, el campo, ustedes se acordarán, en 2008, que no reproduzcan las semillas. O sea, que les compren las semillas a Monsanto, pero que no usen las semillas de las cosechas para volver a plantar. Exacto. Y yo decía, pero déjenlo que están en los ojos. Vamos a meternos allí. O sea, y otro punto era la autoría de Monsanto, quería la patente de la semilla transgénica. No Exacto. sé bueno, cuánto, eso no que sé, estás contando, Mirta, eso que estás contando funciona de esa misma manera hace ya más de 10 años en algunos estados del centro de Estados Unidos, toda la parte agraria, en donde Monsanto no permite y pactó con los estados de que no permitan plantar algo que no sea Monsanto, que no sea transgénico, y que como ellos tienen la patente, una parte de lo que comercializan en granos se lo tienen que reintegrar a Monsanto como derecho de autor de la patente. Eso es lo que reclaman ahora, o sea, la patente de ese transgénico. Y yo les decía, bueno,
si tiene la patente no se la podés discutir. Si la hicieron en el laboratorio, si la hizo Monsanto, lo lamento, pero la hizo Monsanto. Y después que se peleen, ellos tanto jodieron, viste, en el 2008, bueno, ahora que se peleen con Macri para que Macri de la derecha Monsanto, o sea, esto es todo producto de ellos mismos, o sea, es Tal una cual. pelea entre los actores del mismo palo. Exactamente. ¿Qué vamos a ir a meternos nosotros a defender a Monsanto o a la Asociación Agraria Argentina? No, ninguno de los dos. Cuando están teniendo ganancias extraordinarias y bueno, y eso se lo quiere sacar Macri para Monsanto ahora. Claro. Pero lo grave de eso es que esto, como vos decís, es a nivel mundial. Sí. Y si Monsanto se llega, o sea, si no queda una sola semilla virgen y Monsanto se adueña de todos los granos que se cultivan a nivel mundial, Monsanto se convierte en el dueño del mundo. Exacto. Sí, ni hablar. Exacto. En toda América ya es suficiente, ni hace falta ir más lejos, y en ningún lado tienen las tierras ni las condiciones como para alimentar al mundo como las tenemos nosotros. Así que No, claro, hay otras regiones, digamos, Estados Unidos, o sea, tiene claro, por eso digo, mucha en toda región. América, en toda América. Si ya se adueña de los Estados Unidos y lo nuestro, ya está. Vos sabés que Max Keiser marca a Monsanto como el eje de penetración de los bancos en toda la economía, porque Monsanto pertenece al emporio Goldman Sachs y a HSBC, que Claro. yo no te Ajá. quiero mentir, pero me parece que HSBC también es holandesa. Y entonces Bien. ellos dicen que la forma de penetración que tienen en las economías para empezar a manejar la economía es Monsanto. Una vez que la economía agraria de un país entra en Monsanto, el banco ya es dueño de cómo se mueve la economía de ese país. Más allá de las deudas, ¿no? Que también es la otra forma. Y más allá de los paraísos fiscales, que son los principales evasores, son los HSBC. Voy a editar después con paciencia todo lo que grabamos, que hay pero para rato. Hay cosas que son Sí. muy jugosas. Y después cuando... Tenés para entretener. Sí, claro. Y después cuando ya esté listo, te lo mandamos. ¿Te parece? Dale. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de la entrevista telefónica y que les haya sido de provecho y de utilidad. Queremos agradecer a Mirta Malvares Míguez. Quiero agradecer yo personalmente a todo el equipo que trabajó en esto, a Lali, a Nora, a Carmen, a Omar, quien pusieron su esfuerzo, y en especial un agradecimiento por todo el trabajo y todo el esfuerzo a B4B. Sin ellos hubiera sido imposible esta entrevista, así que gracias a todo B4B Comunicaciones por su trabajo. Muchas gracias. El foco.